Con un nuevo plan de ordenamiento territorial, la zona metropolitana de Guadalajara busca establecer límites y darse una nueva oportunidad para encauzar el crecimiento de la ciudad. La medida aprobada en el seno del Instituto Metropolitano de Planeación, con el aval de los 9 municipios que la integran, intenta acotar las zonas de reserva urbanas y definitivamente prohibir más edificaciones en algunas zonas debido a la incapacidad de otorgar los servicios básicos. Este es un plan que para muchos llega pero muy retrasado, pero es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Abril de María Ledesma Cermeño. Ella es integrante, fundador del Comité Organizador del Día Nacional del Arquitecto en Jalisco. Abril, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Acela Isabel Sosa Torres, ella también es integrante del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación Sustentable. Acela, bienvenida. Muchas gracias. Hugo Segoviano Martínez, él es presidente del Colegio de Arquitectura, Territorio y Desarrollo Social. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a empezar con este tema. Ya escuchábamos la introducción de este buscar encauzar y ordenar el crecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara, así como suena, encauzarlo. Y estos ajustes de último momento que se están haciendo, Abril, yo te preguntaría, ¿estamos a tiempo para poder reencauzar a la zona metropolitana? Bueno, yo siempre creo que más vale tarde que nunca, ¿no? Definitivamente es tardía la medida, como bien lo apuntas al inicio de tu programa. Considero que, bueno, hace muchos años que muchos teóricos de la arquitectura a nivel mundial han hecho una crítica que incluso dice el urbanismo ha muerto. De modo que esto tiene muchos años que en muchos lugares del mundo se ha visto rebasado el fenómeno urbano respecto a la planeación. Entonces, pues bueno, es un intento, tiene ya muchos años este plan de ordenamiento territorial en curso y esta nueva actualización, bueno, pues está tomando medidas que si bien vienen tarde, como lo es la normativa en general, con sus procesos burocráticos y sus tiempos muy distintos a los tiempos del fenómeno social. Recordemos que todo lo que es materia de legislación es a toro pasado, ¿no? Es muy complejo pensar que cualquier institución gubernamental o que cualquier legislador se ponga a futurear y le atine, ¿no? Claro. Entonces, es hasta que no se presentan las problemáticas que se trabaja sobre ellas y que se genera la normativa y pues el tratar de ordenar, pero siempre la normativa será a toro pasado. Entonces, desde ese punto de vista, pues siempre va tarde. Muy bien. Acela, por ejemplo, en este nuevo programa y en este plan de ordenamiento se habla de dejar reservas intocables, se habla de como de 20,000 hectáreas, no sé cuánto, y en algunos rumbos de la zona metropolitana. ¿Tú qué opinas de esto? Creo que sí es importante visualizar la ciudad del futuro y difícilmente, como lo comentan, es una situación que va posterior a los daños que ya tiene la ciudad viviendo, ¿no? Y creo que es importante el ejercicio de estar coordinándose con los municipios de la zona metropolitana para poder apostarle a eso, generar recursos y iniciar un nuevo episodio, ¿no? Para no decir que el urbanismo ha muerto, sino decir tenemos todavía posibilidades y pensar en las generaciones que siguen para darles calidad de vida. Claro, uno de los argumentos para este nuevo reordenamiento tiene que ver con la posibilidad de otorgar servicios en esas zonas, que no se pueden otorgar servicios. Entonces uno pensaría, entonces, ¿cómo creció esta ciudad, no? Con la falta de servicios en algunas regiones, en algunas zonas. Generalmente son asentamientos espontáneos, irregulares, provienen también de usos de suelo que no son propiedad privada, sino son propiedades ejidales, y eso va generando pues esa sinergia de que la persona autoconstruye, se genera por sí misma del abastecimiento básico, se roban la luz o bueno, empieza así el crecimiento de la ciudad, claro, de manera desafortunada sin ese control. En algunos ayuntamientos pues se daban los famosos registros de obra, pero no había ese soporte legal completamente
pues organizado para poder planificar una ciudad sustentable. Claro. Hugo, yo creo, como dice Abril, ningún esfuerzo es de menospreciar, pero ¿qué opinas tú sobre este tema de reordenar la zona metropolitana? ¿Ese es el mecanismo o el camino correcto? Mira, Carlos, hay que considerar lo siguiente. A mí me gusta la teoría del enfoque sistémico, y un enfoque sistémico nos determina que una ciudad, un territorio y una población son organismos, y esos organismos tienen sistemas que están formados por órganos, y hay una interrelación muy importante entre cada uno de ellos. La planeación en este caso, haz de cuenta que es como escribir el ADN con el que ese sistema o ese organismo va a crecer. Imagínate tú si hacemos un plan de desarrollo, un plan de ordenamiento metropolitano o ecológico, territorial, lo que sea, que escribimos mal el ADN, pues nuestras ciudades o nuestros asentamientos van a crecer mal. Claro. En el caso específico del PodMed, es un instrumento que está, digamos, es un ejercicio incompleto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es una planeación integral del Estado. Es decir, el Código Urbano es muy claro. El Código Urbano establece el Sistema Estatal de Planeación y tenemos nuestros programas de desarrollo urbano, nuestros planes de referencia, que es ahí donde se ubica en el tercer párrafo, en el inciso C, los planes de ordenamiento territorial metropolitano y después los planes básicos de desarrollo urbano. Entonces quiere decir que este ejercicio es un ejercicio realmente incompleto. Incompleto es como si en pastelería dijéramos, oye, ¿cuál es la receta para hacer una rebanada de pastel de vainilla? No hacemos rebanadas de pastel de vainilla, hacemos un pastel y luego cortamos las rebanadas del tamaño que uno quiera. A mí dame una delgadita, dame una gruesa, etc. Claro. ¿No? Ese sería, digamos, la primera introducción de este tema. Por lo tanto, creo que el ejercicio está desfasado en lo que debería ser la materia de la planeación estratégica del Estado. Y bueno, se agradece cualquier ejercicio de planeación porque es como las inversiones. El mejor día para invertir era ayer, pero hoy todavía lo puedes hacer. Entonces, hoy todavía podemos empezar a planear, ¿no? De acuerdo. A ver, me gustó mucho este ejemplo, Abril, que puso Hugo respecto al pastel, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue que se elaboró este pastel si no se planeó siquiera? Pues mira, a mí también yo coincido con Hugo en esta parte sistémica de la organización territorial y considero que el pastel, lo que pasa es que se ve, para seguir un poco con el ejemplo, a lo mejor se ve como los ingredientes desintegrados, ¿no? O sea, y hay que mezclarlos para que se lleve a cabo. No es la harina aparte y el huevo no es pastel, ni la harina es pastel, claro, ni nada, sino que es un cúmulo de factores y de organismos a su vez que conjugan este gran órgano que es el Estado de Jalisco, como bien lo dice Hugo. Se le ha dado una jerarquía tremenda a la parte que genera pues la economía, obviamente, ¿no? Claro. O sea, el área metropolitana de Guadalajara, que es donde se generan la especulación inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque, como bien dices, se está hablando ahí en el video de introducción, decías, que se está generando áreas de reserva porque ahí no hay servicios. Es que todo el Estado eventualmente va a requerir de servicios. Todo el Estado, desafortunadamente, no hay una bola de cristal para saber en cuántas personas vamos a terminar, la movilidad laboral y todo este fenómeno donde antes Jalisco era como un estado muy homogéneo, ¿no? Y empezaron a generarse trabajos y empresas y todo, y empieza a venir más gente. Entonces, no puedes prever el fenómeno social al 100%, siempre es imprevisible. Y desde que el fenómeno social es imprevisible, pues la ciudad también lo es, porque es una consecuencia del fenómeno social. Entonces, el Estado se tiene que ir desarrollando general, y si bien debe de haber zonas de reserva, se debe de tener una visión transversal, donde esa transversalidad no solo es el suelo plano, no solo es verlo en planos y en papeles y en instrumentos de planeación, es entender las características de cada uno de los espacios del territorio y entender que esta área metropolitana tiene por qué es más caro llevar servicios. No solo es la distancia, son características de suelo, geología, topografía, son muchos aspectos que se tienen que entender de una manera más amplia.
Acela, por ejemplo, a propósito de lo que dice Abril, del tema de la planeación de la ciudad, por ahí escuché en alguna ocasión que decían que era más barato reubicar a los habitantes, por ejemplo, del Cerro del Cuatro, que dotarles de servicio por las condiciones de los terrenos que había ahí, etcétera. Esto se supone que debería ser producto de una planeación, ¿no? Así es. Sí. Desgraciadamente son asentamientos espontáneos que se fueron dando años atrás y es difícil para la sinergia de los mismos, la misma condición legal en la que se regula la planificación urbana nos ha generado esos problemas o esas inconsistencias que la gente aprovecha pues para no tener las cosas en orden y generar por el valor del precio también, porque ya ahorita se especula mucho con el valor del terreno urbanizado. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, porque tú lo mencionaste también, Abril, el hecho de los asentamientos irregulares. Yo creo y les pregunto hasta dónde contribuyó la corrupción para que esto ocurriera, porque aunque hay un asentamiento irregular, había un marco legal. Si estaba irregular es que por ahí no se permitía. ¿Y cómo fue que se permitió que ahí se levantaran colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, también se modificó la legislación. Anteriormente el gobierno del estado, estamos hablando de los 90s, pues todavía regulaba los usos de suelo de la ciudad, las reservas urbanas. Y se hizo el cambio con la Ley de Desarrollo Urbano, el Código Urbano ahora, donde desde hace años se maneja la planeación urbana por parte de los municipios. Cada municipio tiene sus capacidades pues ahora sí por la economía que se maneja dentro de ellos, y eso ha generado toda esa clase de inestabilidad para poder decir que a lo mejor ves más asentamientos irregulares en Tlaquepaque que en la propia Guadalajara, que ya está consolidada como todo el uso de suelo ya está utilizado, prácticamente quedaban muy pocos terrenos rústicos intraurbanos. Muy bien, tengo que ir a una pausa, regreso con más del tema. El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Guadalajara restringe edificaciones en zonas específicas de la ciudad. En Zapopan, las que se ubican en la carretera a Tezistán, Colotlán y Nextipac, que en los últimos años registraron un explosivo crecimiento. También se prohíbe edificar en inmediaciones de la laguna de Cajititlán en Tlajomulco y de la presa de El Ahogado en El Salto, por considerarse zonas de protección de cauces y cuerpos de agua. Los retos para reordenar la zona metropolitana es el tema que abordamos en Ruta 44. Doy la bienvenida a Jorge Fernández Acosta, presidente del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación Sustentable. Jorge, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la espera. Estamos aquí integrándonos al gran panel que hoy se reúne. Adelante. Jorge, lo que estábamos escuchando hace un momento, este nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano que se ha presentado, esta actualización, habla de vetar algunas zonas para edificar. ¿Tú consideras que esta es la estrategia correcta? Mira, es una posible. Me parece que no se trata solo de esa restricción que están planteando, sino que tenemos que comenzar a pensar la metrópoli, como ya hemos dicho otras veces, en términos de futuro y en términos de repartir ese pastel que escuchábamos hace un momento, en cuanto a equidad, en cuanto a igualdad, en cuanto a oportunidades para todos, y en donde uno de los grandes temas es la movilidad, por ejemplo, ¿no? No se trata solo de restringir, en realidad se trata de planificar, como tal vez recordemos lo hizo Londres en la posguerra, cuando aquellas ciudades jardín periféricas en las que se hablaba de un gran anillo verde de resguardo y protección, pero que sí se resguarde, ¿no? No como ocurre con la primavera, esta zona de amortiguamiento que al final se viró, ¿no? Me parece que la estrategia es limitada y deberíamos ser más ambiciosos, ¿verdad? PodMed
Dice los qués, pero no dice los cómo. ¿Verdad? Entonces, me parece que va por allí el camino. Ahora, regularmente cuando se saca como fórmula prohibir, algo está mal, ¿no? Porque es regular en todo caso, encauzar y todo eso, ¿no? Sí, se requieren normatividades más estrictas y también se requiere incentivar, Carlos. Hay que proveer incentivos para que quienes quieren construir, respetando el medio ambiente y la ecología, la sustentabilidad, tengan incentivos de algún tipo. Y entonces, si vemos la ciudad de esa manera, vamos a crear virtuosamente, ¿no? Vamos a crear círculos virtuosos para crecer con la ciudad. Claro, y Hugo, por ejemplo, en este reordenamiento que se está haciendo y en estas buenas intenciones, vamos dejándolo así, para reordenar la zona metropolitana, ¿qué tan importante es la legislación? Me refiero al Código Urbano. ¿Hay que modificarlo también? Mira, Carlos, sí hay que modificarlo. El Código Urbano, vamos haciendo un poquito de referencia también histórica, ¿no? El Código Urbano recibe la herencia que le deja nuestra extinta Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, que se promulgó por ahí de los 90s, 94 por ahí, junto con el Reglamento de Zonificación, en la cual trabajaron urbanistas muy destacados, como bien comentamos, el arquitecto Camberos, Fabián Medina, etcétera, los grandes urbanistas de estos tiempos, ¿no? Y la Ley de Desarrollo Urbano es heredera de la Ley de Fraccionamientos, un panfletito que manejábamos los urbanistas o los diseñadores urbanos por allá en los 80s, 90s, y con eso diseñábamos, ¿no? La Ley de Desarrollo Urbano decía el arquitecto Camberos que estaba incompleta, el reglamento de zonificación estaba incompleto. Vaya, él lo había trabajado y sabía, tenía esa sensibilidad, y a mí me lo dijo personalmente, le falta trabajo. Entonces, si no le hicimos las modificaciones adecuadas a la Ley de Desarrollo Urbano, si no hicimos los instrumentos que señalaba la Ley de Desarrollo Urbano, te voy a decir, por ejemplo, como cuál, el fideicomiso para el aprovechamiento de los derechos de transferencia de desarrollo urbano, ¿sí? Nunca se ha hecho. ¿Por qué? Bueno, pues no quiero exhibir a nadie, pero evidentemente es por falta de capacidad técnica por parte de las autoridades municipales, ¿no? Porque no es posible que no podamos crear un fideicomiso para aprovechar los derechos de transferencia de desarrollo urbano que existen en nuestros planes de desarrollo. A ver, ¿por qué no explicas a la gente que no está viendo qué significa ese fideicomiso o esa transferencia? Mira, Carlos, en los planes de desarrollo urbano tenemos, en los planes parciales ya en la zonificación secundaria, tenemos unas áreas que dependiendo su tipo de uso de suelo, es decir, un uso de suelo que es castigado, por ejemplo, un patrimonio histórico, un patrimonio artístico, que son construcciones que no pueden ser modificadas, claro, pero tienen un potencial de desarrollo urbano. ¿Qué es un potencial de desarrollo urbano? Al final de cuentas, en las áreas de la ciudad tenemos infraestructura suficiente y suelo urbano producido suficiente para aguantar cierta carga de infraestructura, de movilidad, claro, de uso de población, de densidad de población, y que no se pueden aprovechar en esos usos que están restringidos. Por lo tanto, esa diferencial entre digamos, los coeficientes que se pueden utilizar ahí, menos lo que está construido, que no se puede tocar, ese diferencial se mandaría a un fideicomiso. claro, A un fideicomiso que tendría un valor económico. claro. Ok. Tenemos las otras áreas que son sus antagónicas, que son aquellas áreas cuya plusvalía es muy alta, cuya infraestructura es de buena calidad o que se puede incrementar, ¿sí? Y entonces esas áreas las llamamos receptoras de derechos de desarrollo urbano. Entonces van y comprarían en ese fideicomiso esos derechos de desarrollo urbano. Claro, Provocando con esto un ganar-ganar con la ciudad. claro. Es decir, las áreas patrimoniales, por decir algo, o las áreas verdes, etcétera. Es un tema como de plusvalías urbanísticas cruzadas, vamos a decirlo así. Estas se conservan y estas aumentan, claro, dejando un beneficio a la ciudad, ¿no? Muy bien. A ver, Abril, ¿tú encuentras también otras áreas de modificación del Código Urbano? Bueno, el Código Urbano tiene sus temas. Uno de los temas, por ejemplo, es la facultad de los profesionales de la edificación, que está como muy pareja. Si bien se menciona cuáles son las atribuciones de cada uno de los profesionales, de alguna manera, se estandariza mucho, por ejemplo, en materia de directores responsables. El tema también de la planeación tiene que ver con un tema de supervisión,
Claro. ¿sí? O sea, se planea, pero ahora sí que orden dada y no supervisada, Claro. pues ya sabemos, ¿verdad?, en qué va a terminar? termina. Entonces, el tema es que hay unas deficiencias. Se están autorizando a una serie de directores responsables que son particulares con veces de autoridad, o sea, son gente civiles que con certificaciones por parte de los colegios están siendo auxiliares de la autoridad, pero están siendo también insuficientes. O sea, no hay suficiente supervisión. Y por otro lado, se atribuye, por ejemplo, las mismas capacidades prácticamente en el código para arquitectos que para ingenieros civiles. Y la formación es asimétrica. No vemos los mismos temas los arquitectos que los ingenieros civiles. No quiere decir que sea despreciable uno ni el otro, sino que cada quien tiene su enfoque y habría que precisar también esas facultades, y también habría que ordenar la parte de los directores responsables y difundir más, o sea, hacer un énfasis en la capacitación de los profesionales. No solo la reforma al código, que es importante, sino la difusión y la capacitación en esa materia. Y Acela, ¿tú encuentras otros factores que habría que modificar también del Código Urbano? Pues el Código Urbano manifiesta precisamente el término de la supervisión y se complementa con el Reglamento Estatal de Zonificación, que todavía es usado. Ese reglamento maneja la figura de perito en supervisión municipal. Ese sería el perito contratado por el municipio, el cual genere una supervisión hacia los peritos privados que trabajan para la iniciativa privada que desea construir y tiene sus permisos y están en obra. Esa figura ha tenido varios ejercicios en distintas administraciones, sin embargo, los colegios lo han estado procurando para que se establezca ya un criterio pues más estable, porque cada administración tiene sus políticas y unos las descartan, otros nos escuchan, y se ha manejado el deseo pues de algunos municipios, como en este caso fue el municipio de Guadalajara, que empezó a estudiar tanto lo que fue los derechos de transferencia de desarrollo como la supervisión municipal. Sin embargo, termina la administración y termina el proceso. Eso es lo triste de la situación. Me llama la atención lo que comentas, Acela, porque uno pensaría que el Código Urbano es el gran órgano que regula todo y las leyes también en la materia lo complementan, pero tú me dices que cada administración o cada ayuntamiento lo interpreta a su manera. ¿Es lo que me estás diciendo? Pues sí hay regulación, pero la política de cada gobierno hace la diferencia en enfatizar, invertir recursos, darle seguimiento a lo dicho por administraciones pasadas. De hecho, se generaron asociaciones de peritos en supervisión municipal registrados y no progresó. Eso fue pues por decisiones políticas más que nada. Jorge, ¿algún apunte sobre el Código Urbano? Sí, estaba haciendo recuento de lo que escucho. Y mira, hay varias áreas. Una de ellas es la de los directores responsables. Y específicamente lo que se refiere a la labor del arquitecto diseñador, ¿no? Está tipificado, está clasificado. Hay peritos en obra y proyecto de arquitectónico, hay peritos en obra y proyecto de edificación, hay proyectos en obra y proyecto de urbanización y otras especialidades. Pero no se ejercen. O sea, ningún municipio en el estado de Jalisco pide y exige la firma del perito director responsable en proyecto arquitectónico, ¿no? Eso lo asumen los ingenieros muchas veces, o los arquitectos se la dan de muy sabios y firman las dos partes, ¿no? Como constructores, como edificadores y como proyectistas. Pero no se exige el otro. Inclusive con lo que comenta Acela, hay municipios que ni siquiera ejercen el registro de directores responsables de ningún tipo. Te puedo decir mi caso particular, soy el número 2 en Yehualica, soy el número 1 en Mazamitla, soy el número 3 en Tequila, no están registrados. O sea, la labor pericial debe tener un mayor peso en el Código Urbano, ¿verdad? Y por otro lado, también tiene que ver en otra área, hablando ya del Código Urbano, pero en otra área, y es un ejemplo que quería poner ahora relacionado con las inundaciones en la ciudad y con la falta de infiltración en el subsuelo de la ciudad,
que tiene que ser la disposición de una revisión de los porcentajes de ocupación y uso de suelo. El COS famoso y el CUS famoso. Ese CUS tiene que ver con los derechos de desarrollo, pero el COS tiene que ver con que en la normatividad se cumple un terreno de 1000 metros cuadrados con COS de 0.6, pues respeta 600 metros de construcción y deja 400 libres en la superficie. Pero en los sótanos llega hasta los límites, en más de algún caso, el otro día me enteré de un caso de una edificación que construyó el aljibe bajo la calle, ¿no? Bajo la calle. Enfrente del edificio. Enfrente del edificio, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay infiltración al subsuelo. Y por lo tanto, los mantos freáticos no se recargan, y por lo tanto, por un lado hace más calor, y por lo tanto el agua no encuentra dónde filtrarse, y por eso corre e inunda, ¿no? Entonces, el COS es un gran tema del Código Urbano, entre otros más, ¿no? El Código Urbano está disperso y hay que reunirlo, hay que acotarlo. Muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso con más del tema. Expertos en el tema de desarrollo urbano advierten que es urgente una reforma integral al Código Urbano para que sea un factor determinante para conseguir que la zona metropolitana de Guadalajara sea una ciudad más sustentable. Arquitectos sugieren que el Código Urbano puede incluir, por ejemplo, modificaciones que incentiven la utilización de materiales de construcción amigables con el medio ambiente. También debe revisarse densidades de edificaciones y límites de crecimiento de la ciudad. Los retos para reordenar la zona metropolitana es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Y por cierto, para tocar este importante tema, bueno, tengo en la mesa 4 arquitectos, 4 especialistas, y estamos a unos días de que se dé el Día Nacional del Arquitecto. Es una fecha muy importante. Yo quisiera preguntarte, Abril, ¿cómo van los festejos, la organización de esto? Estamos ya muy motivados, muy emocionados, cerrando ahora sí ya los últimos ajustes para celebrar este Día Nacional del Arquitecto, que si bien se va a celebrar aquí en Jalisco el día 2 de octubre, el Día Nacional del Arquitecto es el 1 de octubre, ¿no? El cambio de fecha obedece pues al cambio de gobierno. Y bueno, pues vamos a tener un gran festejo en el Teatro Degollado, que es un escenario maravilloso para nosotros como arquitectos. Lo vamos a tener acompañados de la Sinfónica, con un programa muy bonito de música mexicana. En este festejo vamos a galardonar a diferentes arquitectos postulados por sus colegios, sus asociaciones. Y estamos muy emocionados porque en esta ocasión, además de que creció la participación de asociaciones y colegios que se integraron a esta organización, y esto nos motiva mucho porque nos dice que existe una unidad gremial muy más importante que la que ya se había presentado el año pasado, en nuestra segunda edición. Ahora también están participando universidades, y esto pues junta a jóvenes estudiantes, entusiastas. Algunas universidades se les va a reconocer a las personas que forman en la arquitectura, que pues es muy, muy relevante. Entonces estamos muy emocionados. ¿Cuántas agrupaciones van a participar? Estamos participando como organizadores 16 agrupaciones, más asociaciones invitadas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir organizaciones? Que estamos, las 16 somos quienes estamos coordinando la puesta del evento y estamos postulando a estos nominados. ¿Y la dinámica cuál es de ese día? ¿Es la música y es reconocimientos? Vamos a tener un reconocimiento por parte de diputados. Antes, esta es una cosa muy, muy pequeña, solamente para los colegios y las asociaciones. Claro. Posterior a esto, vamos a estar en el Teatro Degollado, acompañados de la Sinfónica. Esto empieza a las 7 de la tarde, el día miércoles. Y después tendremos un brindis para ya generar este convivio en el gremio, ¿no? Nos acompañan autoridades, estamos muy contentos también de esa sinergia, del apoyo de las autoridades, tanto estatales como municipales, y bueno, pues en eso estamos, esperando esta celebración. Jorge, ¿qué me puedes decir de esta unidad que menciona Abril? Pues mira, hay un aspecto bien importante.
Evidentemente sería muy bueno nombrar a las 16 organizaciones y en un ratito a lo mejor saco el del teléfono y la podemos cotejar. Pero hay un hecho muy significativo, Carlos y auditorio. El tema es que se está integrando este año con nosotros, el que mal que bien es un colegio muy representativo, tradicional, histórico de Jalisco, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, que se suma a la celebración. Y esto habla de una fuerza gremial, de una unidad gremial muy importante. Y otras asociaciones, ¿no? De ingenieros arquitectos inclusive, ¿no? Entonces, estamos en eso. Es de todo el estado, esto es importante también, ¿no? Sí. Tenemos asociaciones que están viniendo como de Puerto Vallarta, sí, o de Arandas, de Tepa, de Ciudad Guzmán, ¿no? Así es. Entonces tenemos una participación muy importante de arquitectos. Y luego entonces queremos mostrarle a la sociedad y a las autoridades que los arquitectos están presentes en el desarrollo social. Y su rol es capital, es fundamental para entender y proyectar la sustentabilidad en el Estado, ¿verdad? Entonces esa parte queremos promoverla. Los arquitectos estamos presentes. ¿Es parte de la dinámica de estos festejos dar a conocer esto, Hugo? Claro, mira, el Día del Arquitecto de hecho nace como se titula Día del Arquitecto y del Hábitat. ¿Sí? Entonces, ahí viene precisamente la relación del arquitecto con nuestro hábitat, Claro. de que el arquitecto es generador de calidad de vida, generador de asentamiento humano, generador de vivienda. Finalmente, la vivienda, dice una definición de arquitectura, es la morada integral del hombre. Eso lo trasladamos a la ciudad. La ciudad es la morada de todos nosotros, es nuestra casa, es nuestro hábitat. Pero no solo la ciudad, sino también el geográfico físico, le llamamos nosotros, el medio físico, que Claro. es la naturaleza, el medio ambiente, el territorio, ¿no? Entonces, efectivamente, en la celebración, por ejemplo, vamos a reconocer las obras o proyectos en el espacio público, es decir, en la ciudad. Y es ahí donde tocamos de manera muy importante el tema del hábitat, porque reconocemos aquellas obras que han tenido un impacto, sobre todo, en la generación de tejido social. Es decir, que ha logrado subir el nivel de calidad de vida de la población, que ha logrado esa convivencia, que ha logrado el deporte, es decir, que haya generado un beneficio social, ¿no? Entonces, al final de cuentas es que la arquitectura, las obras o los proyectos no se vean como fin, sino como medio de lograr esa calidad de vida de la población. Y Acela, he visto, por ejemplo, que son muchas disciplinas en las que puede participar el gremio de arquitectos. Sí. Para el desarrollo de la ciudad me refiero, ¿no? Sí, así es. Algunos se enfocan en lo que es el patrimonio arquitectónico, otras en el diseño de interiores, otras en lo que es lo urbano y en el arquitectónico en general. Ahora sí que dependiendo del área en que te quieras especializar. Ahora, les pregunto, y la pregunta aquí al centro, ¿hasta dónde realmente la autoridad, me refiero estatal y local, dependiendo de los municipios, han acudido a los especialistas, ya sea en colegios o en lo individual de los arquitectos? Mira, no ha sido muy eficaz la relación. Es decir, sí hay empresarios, arquitectos, ingenieros que están en las cámaras, etcétera, y sí tienen contratos con el gobierno, obviamente. Pero el arquitecto puede participar en temas de consultoría y sí es lo deseable que el gobierno forme una especie de grupos de trabajo para que los colegios, por ejemplo, se integren a esta labor de planificación del Estado, ¿verdad? Y en otras dimensiones, mira, el caso de Vallarta, quiero comentarlo, es bien particular y bien padre porque en Puerto Vallarta el Colegio de Arquitectos visa los proyectos antes de que lleguen al municipio, ¿verdad? Hay una revisión integral previa. ¿Eso no ocurre aquí en Eso en Guadalajara no ocurre. Y en Europa inclusive el colegio regula y controla el flujo de recursos y dictamina y promueve los aranceles profesionales, etcétera. Es decir, como colegio estamos un poquito a la distancia de eso, pero el gobierno tampoco nos da ese papel, históricamente nos ha así relegado, ¿no? Me parece que la oportunidad que tenemos de empezar a mostrarnos y que el gobierno asuma que los arquitectos podemos colaborar y contribuir a la planeación del desarrollo del Estado. A ver, déjenme lanzarles esta pedrada. ¿Hasta dónde ha sido parte culpa del gobierno o de los mismos gremios de los arquitectos? Sí. Yo considero que aquí hay precisamente
por eso es tan importante este evento y el apoyo que hemos tenido también para que se lleve a cabo de las autoridades. O sea, esta voluntad de trabajar, esto conlleva un trabajo y es un trabajo donde la ganancia es generar esta unidad y esta presencia. Considero que sí ha existido una apatía de repente por parte de los profesionistas y eso es lo que estamos erradicando con este compromiso de meternos a esta organización y a conjuntarnos todas las asociaciones y colegios que somos los interesados. Mira, sí. Yo quisiera hacerte unas acotaciones al respecto y que tiene que ver también con las modificaciones al Código Urbano, que es precisamente el Código Urbano trae un capítulo que es participación ciudadana. Y dentro de ese capítulo, el organismo estrella era el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, o CEDU. Hoy en día lo desaparecieron. No existe. No existe. Y era un organismo bastante digamos, importante, técnico, ciudadano, ¿sí? Que emitía opiniones, en fin, un montón de cosas que tenía por hacer. Bueno, pero ese es un tema que quería comentarte. Mira, en 2013 nosotros le propusimos a la CIOP hacer la planeación integral del Estado. Este es un documento del 2013 que se le presentó. Este es el planning completo del 2013. Aquí es una parte, esta es otra parte, para hacer la planeación integral del Estado, ¿no? Inclusive, por aquí tenemos lo que costaba, ¿no? Déjame buscar. Es esto. ¿Sí? Es decir, eran proyectos de varios millones de pesos. Le decíamos de dónde conseguir el dinero. Había una línea de fondeo por ahí de la Federación, otra del Estado. Se lo presentamos a CIOP, salió la administración en el 2018 de Aristóteles, lo volvimos a tocar la puerta en esta administración, ¿no? Terminaron haciendo los planes de ¿cómo se llama?, de integración urbana, que son los regionales, que son los que determinan la infraestructura. Un documentito así que realmente no dice nada. Entonces, no tanto es apatía, también es desconocimiento de la autoridad de lo que puede ser de valioso un trabajo técnico por parte de los urbanistas o de los arquitectos del Estado. Sí se ha tocado la puerta, pero a lo mejor ha faltado ese match, ¿no?, entre los profesionistas y la autoridad. Aquí es donde viene el reto y que tiene que ver con la participación ciudadana. Hoy en día tenemos una ley de participación ciudadana que nos da por ahí 16 o 17 figuras con las que podemos participar activamente para influir en la agenda pública y en la agenda política. Entonces, ahí es donde viene la creación de organizaciones ciudadanas, pero que sean técnicas, es decir, lideradas por técnicos que realmente sepamos del tema para los temas que hay que resolver para la ciudad. ¿Sí? Ese es el reto. ¿Algún apunte a los festejos que quieras hacer, Acela? Pues invitar a toda la ciudadanía que participe viendo el reconocimiento que se da, las labores que se están haciendo y cómo el interés pues de todas las asociaciones gremiales en dar a conocer a la población todos los programas que traen para consolidar precisamente ese acercamiento con las autoridades y generar la sinergia de poder colaborar en programas y en temas importantes para nuestras ciudades. Bueno, si estamos hablando de retos para reordenar la zona metropolitana, que no se pueda reordenar la relación entre arquitectos y la autoridad, pues yo creo que se puede, ¿no? Y aparte hay mucha voluntad y mucho entusiasmo por parte de nosotros. Y hay un factor que ustedes mencionaron, que es la unidad del gremio. Así es. Y el festejo es en el Teatro de Gollado. Teatro de Gollado. 2 de octubre, para que no se olvide. No podría ser de otra manera. Hay una inscripción en el Teatro de Gollado que dice que nunca llegue el rumor de la discordia. Así es. Vamos a una pausa, regresamos a la parte final del programa. Como una forma de fortalecer el gremio de los arquitectos y aportar soluciones a los grandes problemas de la metrópoli, los profesionales de este sector tienden la mano a las autoridades para ser considerados en estos retos. Una muestra de su cohesión
queda reflejada en el festejo por el Día Nacional del Arquitecto, que convoca a una gran reunión donde se dan cita diversas organizaciones y universidades, que reconocen la trayectoria, experiencia y labor de 15 destacados profesionales de este campo. Los retos para reordenar la zona metropolitana es el tema que tocamos en Ruta 44 en esta charla que hemos tenido con 4 arquitectos. Llegamos a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Abril. Gracias, Carlos. Bueno, pues yo concluiría recordándole a todo tu auditorio que materia de ciudad es materia de todos. La ciudad es de todos, aunque suene así como a eslogan antiguo, pero es un tema donde nos tenemos que involucrar. La participación ciudadana es fundamental. También hacer un llamado a las universidades a que también se integren a esta visión en la formación de los nuevos profesionistas, ¿no? De la sustentabilidad, cómo ya tenemos que tener una visión totalmente sustentable y pues generar un entendimiento sistémico de este tema de planeación y ordenamiento territorial y sobre todo saber que todas las decisiones que se tomen impactan en calidad de vida de las personas. O sea, más allá de todo, de lo que pueda hacer negocio inmobiliario, de lo que pueda hacer la teoría, tenemos que saber que esto es nuestro escenario para la vida y están aquí puestos todos nuestros derechos, ¿no? Derecho a la ciudad, derecho a la vivienda digna, derecho a la transparencia de estos procesos, derecho a la participación ciudadana, y esto me parece importante que todos tengamos esta conciencia, no solo los profesionales del ramo, e invitarlos a estar pendientes de pues, nuestra celebración de arquitectura este 2 de octubre en el Teatro Degollado. Muy bien. Jorge, tus conclusiones. Mira, yo quise presentar mi conclusión en el tema de los planes parciales, Carlos y auditorio, porque no hemos entendido que Guadalajara es esta gran metrópoli, este gran pastel. No hemos entendido, sino que parecen como segmentos de pastel en el que cada uno le pone su cerecita a cada trozo. Es decir, planes parciales deberían pensarse en términos de metrópoli, ¿verdad? En términos de futuro, en términos de integración, de integralidad. Recordemos que hay 4 grandes temas en el hecho metropolitano. Uno de ellos, y tal vez el más importante, el agua, en términos de abasto y drenaje, que tiene que ver con todas las inundaciones y lo demás. La movilidad, porque no hemos resuelto el tema, ¿no? A pesar de la línea 4 y a pesar de la línea 5, que ya está por ahí caminando algunos estudios, que vemos camionetas que dicen línea 5, tenemos visiones cortas. Esa línea 5 se dice que va a llegar hasta el aeropuerto. Mi pregunta, ¿por qué no hasta Chapala? ¿Por qué no meterse al interior del estado, hasta La Barca, por ejemplo, ¿no? El otro tema, basura, residuos sólidos, que en Guadalajara tenemos un problema álgido en este momento, que puede estallar o puede controlarse, pero el tema de la disposición de residuos es un tema metropolitano, ¿verdad? Está Picachos, está Matatlán, está Laureles, ¿no? Y no ha funcionado. Y el otro tema es la seguridad. Si no tenemos seguridad, el Estado no garantiza el bienestar de las personas. Entonces, esos 4 grandes temas son el hecho metropolitano que deberían abordarse luego en los planes parciales. Para además, ya para terminar, la gran carencia en los planes parciales es el incremento de áreas verdes en la ciudad. Y eso no es una materia pendiente. Sigue pendiente y además Zapopan lo ve de un modo, Guadalajara de otro, Tlajomulco de otro, etc. Falta integralidad. Y no hay soluciones metropolitanas, se piensa siempre individual. Así es, no hay soluciones metropolitanas. Falta que mi plan haga su chamba. De acuerdo, muy bien. Acela, por favor, tus conclusiones. Gracias, pues yo también invitaría a las autoridades a que le den la oportunidad de que se genere esa sinergia con los planes de ordenamiento territorial para que sí sean evaluados como lo marca la ley, que es cada 3 años, cuando obliga pues, a darle la revisión, y en algunos municipios no se cumple con ello. Eso hace que también quede desfasada la planeación y el ordenamiento de la ciudad. Y que se revise pues también la cuestión de la infraestructura para lo que son las inundaciones, pues ya las instalaciones caducas, viejas, pues también que hagan una planificación de ir cambiando con tiempo para evitar ese tipo de accidentes.
Todo eso es importante y pues son decisiones de escritorio que se van tomando por las administraciones en turno y por las prioridades políticas, y el tema es que no se consolida la integralidad que tanto queremos los que habitamos esta ciudad. Mencionas tú que cada 3 años tienen que estarse actualizando y no se actualizan. Así es. Y esto es por municipio. Sí. Y no, Sí. y no ocurre. No ocurre. Muy bien. Hugo, por favor, tus conclusiones. Sí, gracias, Carlos. Mira, primero tenemos que aprender de los casos de éxito. Es decir, hay otras ciudades en el país o en el mundo que en ciertas áreas han sido exitosas. Hemos desaprovechado, por ejemplo, en nuestro país, en México, el litoral. Los países desarrollados, normalmente sus ciudades están en una franja menor a 100 kilómetros pegadas al litoral. Aquí estamos al revés, o sea, nuestra ciudad más importante está a 1000 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces tenemos que, como jaliscienses, debemos aprender de esos casos de éxito, aplicar las cosas de manera racional en nuestro estado. ¿Por qué? Tiene que ver con el segundo punto. Tenemos que coadyuvar para que nuestros gobernantes y nosotros mismos tengamos una visión de estadistas, es decir, que realmente sepamos de las cosas, de los asuntos del Estado, no solo como, es bueno tener la preocupación del ciudadano, de la problemática, pero también es necesaria la visión del estadista, porque sabe hacia dónde se tienen que dirigir las cosas y los objetivos. Después, yo insisto con la planeación integral del Estado porque es una planeación que va o determina una metodología de lo general o particular. De tal manera, los casos exitosos de planeación, yo por ejemplo pongo el caso del POET, del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, de lo que es el corredor Cancún-Tulum. Ese es un plan que es de los 3 órdenes de gobierno, pero obviamente lo hizo la Semarnat en conjunción con el Estado y con el municipio, en donde te dicen precisamente qué área de infiltración debes tener, qué altura debes tener, etc. Es el plan más exitoso desde mi punto de vista. Y luego, la participación técnica ciudadana, como ya lo decía, hay que crear consejos realmente operativos, técnicos ciudadanos que sirvan de filtro o de vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, ¿sí? Después, algo que a mí me interesa mucho, yo soy diseñador urbano, bueno, también soy planificador, pero me gusta mucho el diseño urbano, me dedico mucho al diseño urbano. El diseño urbano como instrumento de cambio. O sea, sí hablamos de la planeación de Estado, pero tenemos ciertas cosas que hay que solucionar. Por ejemplo, en los cruceros, te digo, ahí podemos poner áreas de infiltración en cada esquina, 2 árboles de copa alta para que provoquen sombra. En fin, varios criterios que si los sumamos en todas las intersecciones de la ciudad, tendríamos un bosque urbano realmente y áreas de infiltración tal vez suficientes. El otro punto es las organizaciones e instrumentos para lograr esto. No solo es el gobierno y no solo la ciudadanía y no solo los inversionistas de manera aislada, sino que tenemos que crear organizaciones o instrumentos en donde todos los que tenemos interés en la ciudad, que somos todos, podamos coadyuvar de manera organizada para lograr los objetivos. Y por último, que yo mencionaba a Cela, es el reto de la infraestructura. O sea, voy a citar a un jefe que tuve en una empresa hotelera donde trabajé, que decía, en México llega primero el desarrollo y luego llega la infraestructura, tristemente, ¿no? Y entonces eso hace que traigamos plusvalías retrasadas, que traigamos presión inmobiliaria inadecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi comentario, Carlos. Es como, por ejemplo, el caso de Tlajomulco, ¿no? Que creció en forma desordenada, aunque no había los servicios básicos para atenderlo, ¿sí? ¿Quieres comentar algo más, Jorge? No, que me hizo recordar lo que hemos comentado previamente. El primer dato que debemos tener en cuenta para planificar y diseñar las ciudades es cuántos queremos ser en la ciudad. Y en Guadalajara eso no ocurre, en Jalisco eso no ocurre, ¿verdad? A partir del número podemos saber qué equipamiento se requiere, qué infraestructura se requiere, cuáles características se requieren, etcétera. Pero no, ocurre esto. Primero, ni siquiera el desarrollo, primero se hace obra, se hace vivienda y después vemos cómo le damos agua, ¿no? Y yo quisiera cerrar también ya un comentario con la gestión integral de riesgos. El hecho de
crecer de esta manera desordenada, de tener esta falta de infraestructura. Entonces, imagínate en un desastre urbano como se han presentado en otras ciudades. No debemos de perder de vista que estamos ubicados en un territorio con características sísmicas importantes y con algunos espacios de subsidencia, que son hundimientos. Entonces, esta gestión integral de riesgos también, como tiene que ver con la movilidad, con las inundaciones, pues imagínate en un desastre urbano, sumados todos estos factores, pues estamos condenados, ¿no? Y en una zona de riesgo de su sismicidad por el territorio, ¿y no existe un comité técnico para evaluar todo eso? ¿No? Exactamente. Ahí ese es el reto, los comités técnicos ciudadanos. Ese es el reto. Muy bien, pues enhorabuena por su festejo. Muchas Que les gracias. vaya muy bien. Gracias, así Que será. la pasen Nos muy vemos bien. el 2 de octubre. Nos vemos. Y nos vemos ahí en el festejo y ojalá que de veras, pues por lo menos las autoridades tomen en cuenta a los especialistas en este campo. Hugo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Acela, muchas gracias. Gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Abril, Gracias a ti, muchas Carlos, gracias. y a todo el Y sobre proyecto. todo, gracias a usted. Hasta la próxima.